Es una demanda histórica, una reivindicación que compartimos absolutamente. Ahí está al frente de esa marcha la compañera Milagro Salas, miembro de esta conducción. Hay distintas organizaciones representativas de los pueblos originarios. Hay una deuda histórica que saldar. Esta marcha es un hecho que sin duda va a ser historia. Es la primera vez que desde todo el país llegan a Buenos Aires a reclamarle al gobierno nacional un resarcimiento histórico que tiene que ver con el despojo de sus tierras, que tiene que ver con el despojo de su cultura, de su lengua, de sus religiones, de manera que la idea del Estado plurinacional, el camino que abrió la hermana nación boliviana, quizás sea el modo de encontrar una manera de escuchar a estos pueblos originarios y de darles el lugar que merecen en nuestra patria en este bicentenario. ¿Y en la práctica cómo debería ser saldada esa deuda? Creo que tiene que haber un acuerdo histórico entre el gobierno nacional, los partidos políticos de la oposición, para que nadie se haga el distraído en el futuro, y los pueblos originarios pautando acciones que tienen que ver con la recuperación de las tierras, con el respeto a su religión, a su lengua, con la incorporación en el sistema de educación público de la reivindicación de la lengua materna y de los maestros formados en lengua materna. Creo que hay una serie de iniciativas que se tienen que tomar. Esta marcha tiene un acompañamiento fenomenal de intelectuales, de personajes y personalidades de la cultura, de la política, del mundo social, así que creo que es la oportunidad para poder encontrar una salida. Nosotros vamos a estar en 9 de julio y Avenida de Mayo, ahí se va a formar la columna de la CTA junto al de otras organizaciones sociales que también convocan. Esto va a ser el día 20 a las 13 horas y una vez que los pueblos originarios hayan ingresado, vamos a marchar detrás de ellos acompañándolos. Ya que también se va a referir hoy al mínimo imponible, ¿qué va a estar tomando? ¿Qué Vamos medida de fuerza? Vamos a plantear la necesidad de que se defina este tema. Hace meses que lo venimos presentando al ministro de Trabajo. Cuando anunciamos la medida del blindaje social, habíamos pedido que se elimine directamente esto que es un impuesto a las ganancias, que es algo absolutamente distorsivo en un país donde, por ejemplo, los grupos financieros no tributan ni un centavo, donde las transacciones financieras no tienen absolutamente ninguna carga, donde, por ejemplo, los empresarios todavía gozan de la eliminación de los aportes patronales que se le hicieran en la época de Cavallo, mientras los patrones y los empresarios no aportan, los trabajadores sí aportamos, con lo que se está generando una distorsión. Hay muchos trabajadores, por ejemplo, que han decidido dejar de hacer horas extras, porque consideran que esas horas extras le están trabajando para el Estado, no para sus hijos o para su familia. Lo mismo sucede con los profesores de escuelas medias, donde hoy no se cubren cargo porque muchos profesores han optado por no tener más horas cátedra, porque se sabe que a partir de un tope todas las horas que se trabajan van a parar al fisco, lo cual no le quita absolutamente sentido. ¿Ustedes van por la eliminación? Nosotros vamos por la eliminación y creemos que en su lugar hay que discutir una serie de impuestos en una reforma estructural que tendría que incorporar, por ejemplo, los aportes patronales. Gradualmente, creemos que con la pequeña y mediana empresa hay que tener un tratamiento especial, pero las grandes empresas tendrían que volver a tributar. Creemos que hay que discutir una ley que signifique poder gravar a los sectores financieros. Creemos que hay una inmensa gama de posibilidades para no tener que meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Sobre todo ahora es más distorsivo porque en la medida que ha habido aumentos de salario, se nota más la tijera y el recorte de esos salarios en los casos de los salarios más altos. Hay una postura que dice que es anticonstitucional que el salario sea tomado como ganancia. Yo comparto esa posición. Creo que cuando hablamos de salario no se habla de ganancia. Salario es lo que se necesita para poder vivir con cierto nivel de dignidad. Creemos que no se puede tomar eso como ganancia. Nosotros, además, el otro reclamo tiene que ver también con el ingreso de los sectores más postergados y es la necesidad de equiparar el valor de las asignaciones familiares en todo el país. Los provinciales, los estatales, el sector público de las provincias y los municipales en este momento están en una situación que es absolutamente
paradójica, anacrónica, es decir, no están cobrando el mismo valor de la asignación por hijo que cobran los compañeros y compañeras que han sido beneficiados con la universalización. Esto significa que hay trabajadores estatales de muchas provincias y municipales, yo diría la mayoría de los municipales, que cobran por hijo cifras que a veces no llegan ni a los 60 o 70 pesos. Esto hay que resolverlo porque es una contradicción enorme que quienes vienen trabajando desde hace muchos años hayan quedado ahora abajo y rezagados respecto del resto que gozamos del beneficio del salario por hijo.